A ver, imagina este escenario. Una empresa mexicana, colombiana, de donde sea, que de verdad le está rompiendo en Latinoamérica y quiere dar el siguiente paso, el gran salto, entrar al mercado de la Unión Europea. Lo primero que piensa en la dirección es, necesitamos una certificación ISO, para que nos tomen en serio, para demostrar calidad. Suena bastante lógico, ¿no? Pues, ¿qué pasaría si ese primer paso, hecho a las carreras, fuera en realidad la receta perfecta para un desastre financiero y de reputación? Justo de eso vamos a platicar hoy. Tenemos en la mesa una serie de documentos de una firma que se llama RH Visión Latam-UE. Hay de todo, ¿eh? Propuestas, portafolios corporativos, guías de implementación. Y la idea es meternos a fondo para desmenuzar su filosofía, que está diseñada justo para esas organizaciones, empresas, universidades, hasta gobierno, que buscan alinearse con los marcos europeos que son súper exigentes. Exacto. Y creo que el corazón de todo lo que proponen, su idea central, es que la estabilidad interna viene mucho antes que la validación externa. Su lema, si lo pudiéramos resumir, es algo como estabiliza antes de escalar. O como decían las abuelas, primero arregla tu casa, luego invitas a la gente. Me encanta esa analogía. Primero arregla la casa. Entonces vamos a desempacar justo eso. ¿Cuál es el desorden que ellos ven? Y, más importante, ¿cómo proponen arreglarlo? Ok, entonces vamos por partes. Los documentos hablan mucho de un concepto que me llamó la atención, el riesgo invisible. ¿Por qué es tan peligroso, según ellos, buscar una certificación sin esa preparación previa? ¿A qué se refieren con que es invisible? Fíjate, se refieren a que el riesgo no está donde todos miran. No está en el producto, no está en las finanzas visibles, está oculto en la operación del día a día. Muchas empresas, y esto es muy común, confunden tener el papel, la documentación, con tener una estructura que de verdad funcione y sea sólida. A ver, si lo traducimos a la vida real, sería algo como: contraté a un consultor, me dio una carpeta azul muy bonita, la guardé y crucé los dedos para que en la auditoría todo saliera bien. Algo así. Justamente, es exactamente eso. Y ahí es donde el riesgo invisible se vuelve muy, muy visible y doloroso. Los documentos dan cifras, de hecho. Hablan de reprocesos documentales, por ejemplo. O sea, tener que hacer el trabajo 2 veces. Y eso puede inflar el presupuesto de la certificación entre un 10 y un 25%. Y no solo es dinero, me imagino. El tiempo también es un costo brutal. Si una auditoría sale mal, no es que te la reagenden para mañana. Para nada. Mencionan retrasos críticos de 3 a 6 meses para volver a tener una auditoría. 6 meses. 6 meses en los que tus planes de expansión están en pausa. Congelados. Pero el peor escenario, el que de verdad duele, es perder un contrato que ya tenías casi cerrado o que te bloqueen comercialmente por un incumplimiento que no viste venir. Ahí el daño ya no es solo financiero, es a tu reputación. Y eso tarda años en repararse. Hay una frase en uno de los folletos que lo resume perfecto. Dice: certificarse sin diagnóstico es riesgo. Diagnosticar antes de certificar es estrategia. Su punto no es que las certificaciones no sirvan, sino que la gente está empezando la carrera desde la meta. Es la forma ideal de ponerlo. No es un no lo hagas, es un hazlo bien y en el orden correcto. Entendido. Ok, si el problema es ese, saltarse el diagnóstico y confundir el papel con la realidad, la solución tiene que ir por ahí. Y es muy interesante cómo se definen a sí mismos, porque primero dejan muy claro lo que no son. Sí, y ese punto es fundamental para entender su propuesta de valor. Insisten mucho en eso. No somos una agencia comercial, no somos la certificadora, no somos intermediarios migratorios. Se sacuden por completo la etiqueta de gestores o tramitadores. Entonces, ¿qué son? Porque usan un término que suena, pues, bastante elegante. Plataforma institucional de arquitectura estructural. Suena muy complejo. Suena más complejo de lo que es, si usemos la analogía que ellos mismos proponen. Pensemos en construir una casa, un edificio. Ellos no son quienes te entregan las llaves de la casa ya terminada, que sería la certificación. Ellos son los arquitectos y los ingenieros de estructuras, los que se aseguran de que los cimientos sean los correctos, de que la varilla sea la adecuada, de que todo aguante un temblor, diseñan la estructura interna para que el edificio no se te venga abajo. Me gusta mucho esa imagen. No te venden la casa, te construyen la estructura para que no se caiga. Y mencionaste antes algo de Human-Led, procesos liderados por humanos. ¿A qué se refiere eso?
Qué bueno que lo tocas, porque es central en su método. Se refiere a que su enfoque se basa en la trazabilidad de las decisiones y responsabilidades humanas. No se trata de automatizar todo, sino de entender quién toma las decisiones, cuándo, por qué y con qué evidencia. Buscan eliminar esas zonas grises donde nadie es responsable y que son, pues, la fuente de muchísimos problemas. Ya veo. Hacer que el sistema funcione más allá de la buena voluntad de la gente. Y aquí es donde se pone bueno. Todo este proceso de arquitectura arranca con una herramienta que es su llave de entrada, el DNE, el Diagnóstico Estratégico Estructural. Y lo más llamativo, según los documentos, es que se ofrece sin costo. Así es, el DNE es su punto de partida. Y es clave entender qué es, porque el nombre puede ser un poco ambiguo. Los documentos son muy específicos. Sí es un diagnóstico de la estabilidad de la organización. Su meta es justo esa, hacer visibles los riesgos invisibles antes de que la empresa se exponga, por ejemplo, a un regulador europeo. Ok, déjame hacer de abogado del diablo un segundo. Que algo sea sin costo en el mundo empresarial siempre, pues, levanta una ceja, ¿no? ¿Explican cómo es sostenible? ¿Es un modelo tipo freemium? ¿El diagnóstico gratis es el gancho para venderte la consultoría? Exactamente, y no lo ocultan. Es una estrategia de calificación de clientes muy astuta. Te dan un valor enorme por adelantado, sin costo, para demostrarte con datos duros dónde están las grietas de tu estructura. Y los entregables que te dan con ese diagnóstico son, la verdad, muy potentes. ¿Qué te entregan concretamente? Porque un reporte genérico no ayuda mucho. No, para nada. Es muy específico. Te dan un informe ejecutivo para la alta dirección, un índice de exposición, que es una métrica que te califica el nivel de riesgo, y algo que me pareció muy útil, un mapa de brechas, que es súper visual y te muestra la distancia entre cómo estás hoy y cómo deberías estar para cumplir estándares internacionales. Suena como un mapa del tesoro, pero al revés. Te dice dónde están enterrados los problemas. Exacto. Y dos cosas más que para un director son oro molido. Te dan una ruta ISO recomendada. O sea, te dicen, a ver, de las miles de normas ISO, tú solo necesitas estas dos. Eso evita gastar en certificaciones que no aportan valor. Y por último, un plan estratégico de implementación, una hoja de ruta clara de cómo cerrar esas brechas. Todo esto sin costo inicial. Y leí que para las empresas exportadoras este DNE activa automáticamente un módulo de cumplimiento UE. O sea, que el análisis se personaliza. Sí, y si conectamos los puntos, ese módulo es el núcleo de su propuesta para la internacionalización. Ataca de frente a ese monstruo que muchas empresas de Latinoamérica ni siquiera ven venir: la jungla de regulaciones europeas. Ok, detengámonos aquí porque esto es clave. En los documentos listan un montón de acrónimos. GDPR, CSRD, ESG. Para mucha gente esto es como sopa de letras. Desmenucemos las más importantes. Empecemos con GDPR. Claro, GDPR es el Reglamento General de Protección de Datos. En español simple y llano, si manejas cualquier dato de un ciudadano europeo, un correo, una dirección, lo que sea, tienes la obligación legal de protegerlo al máximo nivel. Si hay una fuga de datos, las multas no son una broma, pueden ser de millones de euros. O sea, si una empresa de software en Querétaro tiene un cliente en Alemania, ¿ya le aplica esta ley? No es opcional. Correcto, la ley te sigue a ti, no importa dónde esté tu empresa. Luego está la CSRD, que es la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa. Sostenibilidad, eso suena a plantar arbolitos y reciclar, ¿o va más allá? Va mucho, mucho más allá. Ya no es un tema de marketing. Esta directiva obliga a las empresas a reportar de forma transparente y auditable su impacto real en el medio ambiente y en la sociedad. Ya no basta decir somos verdes, tienes que demostrarlo con datos. Cómo gestionas tu energía, tus residuos, cómo tratas a tus empleados. Si quieres ser proveedor de una gran empresa en Europa, te van a pedir este reporte. Vaya, es un cambio de juego total. Te obligan a abrir tus libros en temas que antes se consideraban internos. ¿Y los criterios ESG son similares? Están muy relacionados. ESG es ambiental, social y de gobernanza. Son los tres pilares que los fondos de inversión europeos usan cada vez más para decidir dónde meter su dinero.
Ya no solo ven la rentabilidad, analizan si tu empresa es un riesgo ambiental, si tiene problemas laborales o si su gobierno corporativo es opaco. No cumplir con criterios ESG te puede cerrar la puerta al capital europeo. Entendido. Entonces, este módulo UE es básicamente como una vacuna. Te analiza para ver si tienes los anticuerpos para el ecosistema regulatorio europeo y si no, te dice cómo desarrollarlos antes de exponerte al virus, por así decirlo. Es la metáfora perfecta. Te prepara para que no te rechace un sistema inmune que ni sabías que existía. Hablemos de números, porque al final todo esto tiene que hacer sentido en el bolsillo. Los documentos hablan de un DNII Index que calcula el retorno de inversión. ¿Cómo funciona eso? Lo explican de forma muy directa. Primero, el costo de la prevención. Argumentan que toda esta fase de diagnóstico y preparación que ellos hacen representa apenas entre el 3 y el 8% de lo que una empresa se gastaría en total en una certificación tradicional. Lo venden como una póliza de seguro de bajo costo contra un desastre que podría ser carísimo. Suena lógico, pero para un director que necesita la certificación para cerrar un contrato ya, ¿no podría ver esto como una táctica para alargar el proceso y cobrar más? Podría, pero ahí es donde los números del ahorro entran a defender el modelo. Dicen que esa pequeña inversión inicial evita sobrecostos de hasta un 35% más adelante. Además, optimiza la inversión desde el inicio, entre un 15 y un 35%, porque te aseguras de ir solo por las certificaciones que de verdad necesitas. ¿Y qué hay del tiempo? Porque el tiempo es oro, literalmente. También lo miden. El tiempo promedio de preparación para una certificación, que suele ser de 6 a 12 meses de, un caos interno, ellos afirman que lo reducen a un proceso optimizado de 4 a 8 meses. Así que sumando los ahorros en dinero y en tiempo, proyectan un retorno de inversión que va de 3 a 6 veces lo que se invirtió al principio. Un retorno de 3 a 6 veces. Esa es una cifra muy, muy potente. Y para definir este resultado, usan una frase que me gustó. Dicen que el retorno es estructural, no cosmético. Y esa, creo, es la médula de todo su discurso. No se trata de ponerle una capa de pintura a una pared húmeda para que se vea bien para la foto de la auditoría. Se trata de arreglar la fuga desde la tubería, de fortalecer la estructura desde los cimientos. El beneficio no es pasar un examen, es tener una empresa que es fundamentalmente más fuerte y eficiente para siempre. Ok, todo suena muy bien en la teoría. Pero, ¿cómo se ve en la práctica? Porque del dicho al hecho ya sabemos. Los documentos describen un flujo de trabajo de 8 etapas. Se ve que es un proceso muy riguroso. Lo es, y creo que detallan esas 8 etapas para mostrar que no es consultoría abstracta, sino un método con un principio y un fin muy claros. No tenemos que desglosar cada una, pero el recorrido general nos da una muy buena idea del viaje que propone. A ver, démosle un vistazo rápido a ese viaje. Claro, arranca con la etapa 1, la aplicación del DNE, el diagnóstico inicial. De ahí pasan al análisis técnico y a la identificación de brechas. La cuarta etapa es crucial, clasificación de criticidades, o sea, priorizar qué fuego apagas primero. La quinta es la que ahorra dinero, determinar qué normas ISO de verdad necesitas. Hasta ahí es puro análisis y planeación. Me imagino que la segunda mitad ya es entrar en acción. Exactamente. La etapa 6 es el diseño de la hoja de ruta. La 7 es la más intensa, implementación y fortalecimiento estructural. Aquí es donde se hacen los cambios de fondo en la operación. Y todo culmina en la etapa 8, la preparación técnica para la auditoría formal. Cuando una empresa llega a este punto, ya no está cruzando los dedos. Está lista para el examen porque estudió a conciencia. Es casi como un programa de entrenamiento para un maratón. No sales a correr los 42 kilómetros el primer día. Empiezas midiendo tu condición, corrigiendo tu postura, fortaleciendo los músculos. Construyes la base. Ellos te llevan de la mano desde el no sé ni por dónde empezar hasta el estamos listos, que venga el auditor cuando quiera. Bueno, para ir cerrando, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos analizado, estamos frente a un modelo de negocio que le da la vuelta a la lógica tradicional.
La premisa es que la preparación interna, la que no se ve, la estructural, es mucho más valiosa que una certificación externa obtenida a las prisas. Usan herramientas como este diagnóstico, el DNE, para construir una base sólida que no solo te ayuda a pasar una auditoría, sino que en el proceso te deja una empresa más ágil, más eficiente y sobre todo más resiliente. Y fíjate, me gustaría cerrar con una idea que me dejó pensando. Los documentos insisten mucho en que sus procesos son human-led, liderados por humanos, y que rechazan la automatización decisional. En esta época en que parece que la inteligencia artificial y los algoritmos son la solución para todo, ellos proponen un camino distinto. Ponen el foco en la gobernanza consciente, en la decisión humana informada, y esto me lleva a una pregunta final, más como reflexión. En un mundo tan complejo y regulado como el comercio internacional, ¿qué valor real tiene hoy apostar por el juicio humano por encima de la supuesta eficiencia de un algoritmo? ¿Es una fortaleza o a la larga podría ser una debilidad? Es algo para quedarse pensando.